intensiva y permanente a través de la violencia sexual propia y de otras, que hemos incorporado disposicionalmente las mujeres en términos de comportamiento, pensamiento, autopercepción, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que las chicas no quieran ir solas al baño, de que si salen a rumbear a una discoteca siempre van acompañadas, que si van a cruzar una calle y hay unos tipos en la esquina, mejor tomo el camino más largo para evitarlos, ¿sí? Y muchas, muchas, muchas otras cosas, como por ejemplo petrificarse durante una agresión o responder. Es decir, todo esto lo hemos incorporado a través de esa socialización permanente a través de la violencia sexual. Entonces, este marco conceptual feminista que he puesto por aquí como a grandes rasgos nos invita a entender la violencia sexual desde un espectro amplio, ¿sí? Comprenderla en su magnitud implica entender que no involucra únicamente hechos aislados o algo que sucede o una violencia más, sino que implica todo un entramado de violencias contra las mujeres y que conecta muchas otras violencias físicas, psicológicas, simbólica, económica, que tiene que ver con el piropo, la canción, el chiste sexista, hasta el feminicidio después de una agresión sexual o como resultado de una agresión sexual, y pasa entonces por el abuso, el acoso, la violación, la explotación sexual de las mujeres, la trata. Y que debemos desarrollar un análisis estructural de la violencia sexual, comprenderlo de una perspectiva feminista, comprender que la violencia sexual hace parte de un sistema opresivo, que es el patriarcado, y que se conecta con otros sistemas opresivos produciendo violencias sistemáticas y múltiples sobre los cuerpos de las mujeres. Esto es importante para que podamos salir de los titulares de noticia, como hablábamos al principio, de la movilización pública en la esfera pública y esta exacerbación de emociones momentánea, y para que podamos además comprender claramente qué está pasando, ponerle los nombres que debemos ponerle y pues actuar de la forma que debemos actuar para acabar con este flagelo. Todo lo que está legislado como violencia sexual es violencia sexual, pero no todo lo que es violencia sexual ha sido legislado como tal. Y esto es importante. Las feministas no limitamos nuestros análisis a una perspectiva legalista, institucionalista, normativa, porque nosotras, por un lado, no estamos satisfechas con lo que tenemos y sabemos que eso no es suficiente, que es procurar una transformación cultural. Pero por otro lado, nosotras comprendemos que la violencia sexual actúa en todos los niveles, produciendo muchas dinámicas ilógicas, como por ejemplo la industria de la explotación sexual de las mujeres, la prostitución, la pornografía, el modelaje webcam. ¿Cómo lo estamos conceptualizando? ¿Cómo conceptualizamos la prostitución? Nosotras decimos, la prostitución es un delito contra las mujeres, atenta contra todo, ¿sí? Y no se puede reducir a el consentimiento que dé una mujer en situación de prostitución, por ejemplo. Entonces, insistimos en que aunque no haya sido legislado como violencia sexual, es violencia sexual. Y hacia allá van nuestros análisis, porque lo que nosotras buscamos es desestructurar un sistema, acabar con una cultura, abolir un sistema que perpetúa la violencia sexual y todas las violencias contra las mujeres. Entonces, no es suficiente con lo que hemos alcanzado o lo que hasta ahora institucionalmente se ha reconocido. Incluso hay cosas que están en nuestra contra, aún siendo supuestamente pensadas desde una perspectiva de género. Entonces, por eso hay que insistir en análisis feministas que no pierdan de vista que la violencia sexual hace parte del núcleo duro del patriarcado y que es estructural y estructurante de las relaciones de poder entre los sexos. Recordemos que el sexismo es el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener la situación de inferioridad, subordinación y explotación del sexo dominado, es decir, el femenino, es decir, las mujeres. El conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para mantener subordinación, inferioridad y explotación en las mujeres.
El más reciente informe de la Corporación Sisma Mujer reveló que, bueno, hacia 2018, el 85,5% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres. Y entre las mujeres, niñas y adolescentes, 85,5% de las víctimas de violencia sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, el delito sexual es cometido mayoritariamente por hombres, entre el 85 y el 90% de los casos, y la mayoría de víctimas son mujeres y niñas, y luego los niños. Entonces no podemos, esto es una cosa que no es fortuita ni coincidencial, obedece una norma de género. Por eso tenemos que pensarnos la violencia sexual en clave de violencia contra las mujeres, sin desconocer, por supuesto, ni invisibilizar, ni restarle importancia tampoco a los niños y hombres que son víctimas de violencia sexual, ¿no? Sin desatender sus casos, por supuesto, sin revictimizarlos. Pero sí es necesario y urgente pensarnos la violencia sexual en clave de violencia contra las mujeres para poder comprender el lugar que tiene la violencia sexual dentro del orden patriarcal. Qué sueño. Vera, ¿cuánto llevamos? ¿Voy bien? ¿Voy quedadita? Vas bien, Melissa. Solamente para recordar, bueno, como habíamos convenido, estamos grabando la parte de tu exposición y vamos a cortar en el momento en que los participantes quieran entrar en la última fase para guardar este espacio como contenido, como seguro, pero ahora estamos grabando y vas muy bien de tiempo. Además, Perfecto. con algo vital, importante, aquí estamos. Bueno, maravilloso y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Vera. Bueno, entonces recordemos que un núcleo protege la parte central, protege la integridad y regula las actividades de un todo. El todo es el patriarcado y parte del núcleo duro es la violencia sexual. La violencia sexual hay que pensarla como daño, como ejercicio de poder, como mecanismo de control, como dispositivo de disciplinamiento, como forma de socialización, como todo eso. No solo como daño, ni solo como forma de socialización, sino como daño, ejercicio de poder, mecanismo de control, dispositivo de disciplinamiento, forma de socialización. La violencia sexual es la violencia del patriarcado. No es una violencia secundaria, es la violencia del patriarcado. Y con esto no quiero decir que las otras sean menos importantes, todo lo contrario, todas están íntimamente ligadas, pero estoy intentando darle el lugar que la violencia sexual tiene dentro de este orden de género. Ya sabemos entonces que a través de ella hay un disciplinamiento material y simbólico del cuerpo. Bueno, violencia sexual como violencia directa, visible, en fin, toda acción consistente en obligar a una persona a tener contacto físico o verbal de tipo sexual mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Pero nosotras no lo pensamos únicamente desde el consentimiento, como yo le decía ahora, ¿no? Estamos hablando de que un acto sexual debe ser deseado por ambas partes y debe ser entablado entre personas que tengan las mismas condiciones y capacidades para elegir, ¿sí? Cuando hay una relación de poder explícita, cuando hay una relación de poder en términos económicos, en términos simbólicos, en términos filiales, y hay una disparidad en ese poder, no podemos hablar de sexo, estamos hablando de violencia sexual. El consentimiento se agota rápidamente, ¿sí? Una mujer bajo presión económica, una mujer bajo presión emocional, una mujer bajo coerción simbólica, afectiva, en fin, va a dar su consentimiento. El consentimiento que espera el victimario, pero no lo desea, y si no lo desea es violencia. Nos decía hace un tiempo Claudia Quintero, sobreviviente del sistema prostituyente y hoy lideresa y activista, directora de la Fundación Ana Frank, que la prostitución o las causas que llevan a la prostitución son pistolas simbólicas puestas sobre la cabeza de las mujeres. Ahí no puede haber consentimiento. Bueno. Sexualidad entonces como un producto social, no natural, aunque tenga unos elementos naturales y es el involucramiento de los cuerpos, pero la sexualidad como un constructo social desde una perspectiva situada de los hombres, todo un proceso, digamos, de construcción simbólica de lo que es el placer,
de lo que es el consentimiento, de lo que es el... Javier se le rompió el descorchador. Problemas técnicos. Problemas Hola. técnicos. Por favor, cerciórense de tener el micrófono apagado. Yo me asusté. Bueno, entonces, sexualidad como un producto social, entendiendo que aunque los cuerpos estén involucrados, porque jamás vamos a limitar nuestro análisis únicamente al constructivismo esencialista, vamos a entender que la sexualidad es un producto social en la medida en la que ha sido construido el placer, el deseo, el consentimiento, las formas, las maneras, los recursos, los discursos desde una perspectiva situada de los hombres. Los hombres ubicados en una posición de privilegio estructural frente a las mujeres. El sexo como un acto social, ¿sí? En el sentido, ya no pensando el cuerpo, aquí no estoy hablando del cuerpo, sino del acto, ¿sí? Todo lo que sea sexual, sexo, sexualizante es una construcción social. Y en la medida en la que sea una construcción social, tiene unos elementos simbólicos, culturales y, como diría Kate Miller, políticos. Políticos porque establece y perpetúa una jerarquía. Violencia sexual como mecanismo social. Ya lo expliqué ahorita, no me detengo allí. Todo esto son expresiones de un tipo específico de política, y aquí lo leo en términos de Kate Miller, política sexual. Ella dice, hay un orden sexual, ¿sí? Y ese orden sexual se expresa de cierta manera, y esa cierta manera tiene por fin establecer y mantener una jerarquía de las mujeres, donde las mujeres son subalternas. Entonces, esta política sexual organiza los lugares de los sexos y genera tipos de vinculaciones específicas entre ellos, relaciones específicas, relaciones, tipos. La violencia sexual es una de ellas. Ya dijimos que la mayor parte de víctimas son mujeres y la mayor parte de victimarios son hombres. Bueno, aquí estamos viendo por qué, ¿no? Esa política sexual que traduce una jerarquía sexual, organiza los sexos y genera esas vinculaciones específicas entre ellos. Y se sostiene en tres pilares, que es la posición social, es decir, la jerarquía de los hombres, el temperamento, es decir, los estereotipos, y el papel sexual, los códigos y conductas, es decir, el comportamiento. Entonces recordemos que el cuerpo es el epicentro de la experiencia humana y por lo menos lo es así para Occidente y el mundo occidentalizado, o por lo menos lo es así en la modernidad en la que estamos, ¿sí? El cuerpo es el epicentro de la experiencia humana. El cuerpo es abordado y disciplinado desde elementos ideológicos, estéticos, físicos y simbólicos. Se dirige al cuerpo y a la mente, pero el cuerpo es el epicentro porque es nuestro territorio. A través de él vivimos y expresamos. A través de él otros también se expresan sobre nosotros. Entonces, miren, el patriarcado, manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia y la ampliación de este dominio sobre las mujeres de la sociedad en general. Primero arranca con las mujeres de la familia y se explaya a las mujeres de la sociedad. Pensemos en la prostitución, por ejemplo. El patriarcado consiste en el poder de los padres, un sistema familiar, social, ideológico, político, con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley, el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación, la división del trabajo, determinan cuál es y cuál no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en todas circunstancias sometidas al varón. Esta es Adrienne Rich, la primera fue Gerda Lerner. Heidi Hartman, que dice, un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tiene una base material y aunque son jerárquicas, entre ellos también, crean y establecen interdependencia y solidaridad entre ellos que los capacita para dominar a las mujeres. El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas, basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero, instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza reproductiva y productiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sean con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Estas son definiciones del patriarcado. Vemos una constante, ¿no? Estamos hablando de que son los hombres quienes se apropian de los cuerpos y de los productos de los cuerpos de las mujeres, de la sexualidad, de la capacidad reproductiva, en fin, de las mujeres, que someten a las mujeres que tienen en el entorno inmediato
pero ese sometimiento y ese dominio llega a las demás mujeres. Entonces pensemos cómo funciona. ¿Quiénes son las principales, dónde se da principalmente el abuso sexual infantil? En la familia. ¿Por parte de quién? Padrastro, en este orden, padrastro, padre, tío, primo, abuelo. Padre, padrastro, tío, primo, abuelo. Luego, entonces, en el contexto educativo, por parte de entrenadores y docentes. Y ahora pensemos, ¿qué pasa con las mujeres prostituidas? Pues son aquellas mujeres a las que sobre las que los hombres siguen perpetuando ese dominio que tienen sobre las mujeres de su familia. El acoso sexual callejero, los mal llamados piropos, o piropos como sea, que sigue siendo lo mismo, llámese como se llame. Es finalmente eso. Sí, es perpetuar esta idea de que las mujeres le pertenecen a los hombres. Lo que hacemos con las mujeres de nuestra casa, lo hacemos con las mujeres de afuera, piensan los hombres. Ese dominio se mantiene y se mantiene a costa nuestra. Pensemos, por ejemplo, en el rol de la pornografía. ¿Qué es la pornografía? ¿Qué lugar ocupa la pornografía en el contexto de la violencia sexual? Cuando hemos dicho que la violencia sexual es una forma de perpetuación de una jerarquía y es una forma de socializar. Y hemos dicho que la violencia sexual además se manifiesta y se expresa de muchas maneras a través de distintos vehículos por distintos actores. La pornografía es pedagogía de la sexualidad y del sexo, o es una forma de mantener el dominio masculino sobre las mujeres, por ejemplo. La pornografía es algo que nos ayuda a comprender y entender el placer, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo, o es una forma en la que la violación se vuelve un paradigma definitorio en nuestra cultura, o en la que se establece y se perpetúa el mandato de la masculinidad. Bueno, yo voy a avanzar porque creo que ya me falta una parte importante, pero bueno, esto es, digamos, lo voy a mencionar por encima. Tenemos el triángulo de la violencia física directa, la violencia estructural y la violencia cultural, ¿no? La violencia física directa es la que nos es, digamos, de alguna manera fácil interpretar o identificar, ¿sí? Qué sé yo, un golpe, o si una mujer es apuñalada, o si es violada a través de la fuerza en un callejón, o si alguien es golpeado, en fin, violencia directa, y es casi siempre hacia donde se dirigen los análisis o en donde se extinguen muchas veces los análisis. Pero está la otra violencia, que es la violencia estructural y cultural, que son las violencias que permiten que esa violencia física se exprese, ¿sí? La violencia cultural a través de los códigos y las instituciones que legitiman, digamos, todo el entramado simbólico, las prácticas y tradiciones que legitiman la violencia directa. Y la violencia estructural, que ya hemos dicho, proviene de unos sistemas opresivos y que tiene que ver con el mundo material y simbólico, que tiende a invisibilizar las relaciones de poder para perpetuar un orden que en nuestra sociedad ahora pareciera un orden, digamos, igualitario, democrático. Recordemos que estamos en el patriarcado del consentimiento, no en el patriarcado de la coacción, sino el consentimiento, del deseo, el patriarcado, digamos, democrático en su versión neoliberal y democrática, pero aún así esa violencia estructural lo que hace es negar la realidad de los hechos, de lo que está sucediendo por debajo de lo aparente, y negar las necesidades, digamos, básicas, las necesidades indispensables y los derechos humanos de las mujeres. Como los niega, como los oculta, como los invisibiliza, permite entonces que la violencia contra ellas se exprese fácilmente y que aceptemos cosas que son inaceptables y naturalicemos comportamientos y patrones abusivos, violentos y opresivos contra las mujeres. De ahí, por ejemplo, que esté muy extendido en el tiempo presente la defensa de la prostitución como un trabajo, ¿cierto? La prostitución vista como trabajo sexual, que lo que hace es descontextualizarla, sacarla de la realidad en la que está inmersa, que es empobrecimiento, dependencia, abuso sexual, relaciones de poder y criminalidad que afecta todo esto a las mujeres.
Esto que estoy diciendo acá es, por supuesto, polémico. Como les dije, estamos en un patriarcado del consentimiento en el que estas cosas las vemos como deseables y naturales. En muchas circunstancias, esta defensa, por ejemplo, del trabajo sexual responde a buenas intenciones de las personas, el desconocimiento y la falta de herramientas para analizar y comprender lo que es la prostitución y la violencia sexual, queriendo devolverle a las víctimas de prostitución dignidad a través de ubicarlas simbólicamente bajo el sesgo del trabajo sexual, cuando lo cierto es que estamos hablando de que son mujeres que están siendo prostituidas por el Estado y por la sociedad, pero en otros casos, esta defensa del trabajo sexual responde a unos intereses claramente patriarcales, económicos, misóginos, que privilegian y que enriquecen a los hombres, que son los proxenetas y los puteros, ¿sí? O torturadores prostituyentes, como dice Sonia Sánchez, sobreviviente de la prostitución argentina, activista, lideresa. A los clientes, no les llama clientes porque obviamente no son clientes, sino que les dice puteros o torturadores prostituyentes, porque lo que hacen es violentar sistemáticamente a las mujeres sabiendo que ellas no están en condiciones de elegir y de decidir con dignidad y con condiciones materiales para hacerlo, sino que están pagando para limpiar su culpa, están pagando por su silencio. Entonces, estos, tanto los torturadores prostituyentes como los proxenetas, se están lucrando de esto, porque hay toda una industria, la prostitución en la puta esquina, la prostitución en los burdeles, la prostitución transnacional, pensemos en la trata, pensemos en la pornografía, todo esto hace parte de la industria de la explotación sexual, que desde una perspectiva patriarcal no logramos entender como violencia sistemática contra las mujeres, pero que desde una perspectiva feminista tenemos que llegar a esa conclusión, porque están involucrados los cuerpos, las vidas, la integridad y la dignidad de las mujeres. Bueno, entonces, la violencia sexual se da en distintos contextos, ¿no? Digamos en el cultural y discursivo, en el simbólico, los chistes, los cuentos, las rondas infantiles, todo lo que tiene que ver con la cotidianidad de lo simbólico. En el espacio íntimo, familiar y relacional, en la familia, en la pareja, el esposo viola, el novio viola, el padre viola, el cura viola. Aquí no viola un extraño únicamente desconocido, aquí viola el policía, aquí viola el militar, aquí viola el guerrillero. Pero en el espacio íntimo estamos hablando de las relaciones, digamos, de proximidad, de cercanía, domésticas, de parentesco. El novio viola, esto es importante hablarlo, el esposo viola. Cuando una mujer no desea tener relaciones sexuales, pero es presionada a hacerlo, y su esposo se impone a los deseos de ella, esto es un acto de violencia sexual. En el espacio público, calles, puentes, parques, discotecas, colegios, empresas, en la guerra, en los desastres, en las pandemias, cuando tenemos alteración del orden público, pensemos en lo que ha pasado con la Cruz Roja, por ejemplo, en Haití, ¿sí? Con los cascos azules de la ONU, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Haití? No violaron y embarazaron a un montón de mujeres, muchas de ellas niñas, porque las estaban coaccionando, porque les negaban los víveres o porque simplemente las tomaban por la fuerza. En el contexto de la migración hay violencia sexual. Las mujeres, por ejemplo, venezolanas en este momento están orilladas a la prostitución porque no tienen cómo sostenerse ni sostener a sus familias, en la alteración de la vida cotidiana y en la industria de la explotación sexual. Bueno, voy a avanzar porque yo creo que ya está como tardecito. Importante recordar que hay un continuum de violencia sexual. Importante recordar que la víctima es el sujeto, la sujeta sobre quien se ejerce la violencia. Y el agresor y victimario es quien ejerce esa violencia. Esto yo sé que es simple de comprender, pero una y otra vez la sociedad cae en victimizar y en culpabilizar a la víctima, cuando quien comete la agresión es el agresor. Pensemos en lo que ha pasado con Ciro Guerra y la defensa que hizo su ex esposa Cristina, se me escapa el apellido, y decía algo como que no podemos linchar a los hombres que tienen como limitaciones para la conquista o pocas habilidades, no son asertivos al momento de conquistar. No, es que no podemos confundir violencia sexual con cortejo, ¿sí? Hacerlo es confundir víctima con victimario, y nosotras como feministas no podemos permitírnoslo, o por lo menos desde un análisis feminista no podemos permitírnoslo.
La violencia doméstica tiene que ver con relaciones de proximidad. La violencia contra las mujeres es violencia contra las mujeres y la violencia sexual es violencia sexual, que se pueden dar o no en el contexto de la violencia doméstica. No llamemos violencia doméstica a la violencia sexual, aun cuando suceda en el contexto o en ese entorno, a menos que estemos poniéndolo sobre la mesa y diciendo el contexto fue este contexto. Pero no cambiemos los nombres de las cosas, porque cambiar los nombres de las cosas cambia la realidad. Si cambiamos la realidad, nos vamos por el camino que no es, nos perdemos en la lucha, no llegamos a puerto seguro. Entonces pensemos ya en el contexto de la pandemia y el aislamiento preventivo. Para pensar esto hay que tener presente tres cosas. Uno, hay un continuum de violencia sexual contra las mujeres, adultas y niñas, adultas, jóvenes y niñas. Dos, la violencia sexual es un continuum, se mantiene por encima de lo que sea y de quien sea. ¿Sí? Contra las mujeres, las niñas, los niños y los hombres que están en desventaja estructural desde la perspectiva del patriarcado. Y finalmente, para pensar en el contexto de la pandemia y las cifras y las cosas que hemos visto, tenemos que considerar que las cifras que obtenemos, que conocemos, son inferiores a la realidad. ¿Sí? La reflejan, mas no la representan en su totalidad porque el subregistro prevalece y es alarmante. Si conocemos y nos dicen que hay 10 casos, piensen que hay 40 casos. Porque el registro se hace a partir de lo que recoge, por ejemplo, medicina legal, de lo que se obtiene a través de las instituciones de salud que emiten sus reportes y diagnósticos mensuales. Pero muchas mujeres no llegan hasta allá. Muchas niñas no llegan hasta allá. O sea que esa violencia está silenciada permanentemente. Porque hay barreras, porque hay miedo, porque no hay garantías y porque además las instituciones leen la violencia sexual de acuerdo a lo que también les conviene, como otras violencias contra las mujeres. En el transcurso del aislamiento preventivo, y estamos hablando de marzo a junio, se han registrado 2.451 casos, lo que en promedio nos da que 22 niñas y 4 niños son víctimas diarias de abuso sexual. Diarias. Y esto aquí estamos hablando de registros, lo que hay registrado, lo que hay reportado, lo que se ha dicho. Si para una mujer es difícil hacerlo, para una persona adulta es difícil no solamente hablar de la agresión y decir fui víctima, sino llevarlo a otras instancias, para que se surta un proceso de restitución de derechos, un proceso penal contra su agresor. Ahora imagínense ustedes, niñas y niños, que no tienen los recursos, ni las herramientas, ni las posibilidades con las que cuenta una persona adulta. ¿Sí? Cuando muchos de estos niños y niñas son dependientes directos de sus agresores sexuales, ya decíamos, padre, padrastro, tío, primo, abuelo. O sea, el subregistro es alarmante. Desde enero de este año hasta junio se han contado 8.189 casos de violencia sexual, de los cuales el 70% ocurrieron antes del aislamiento y el 30% en lo que va corrido del mismo hasta junio. Y bueno, inicios de año es enero, febrero, marzo, que fueron 3 meses antes del aislamiento. Y luego tenemos de marzo a abril, mayo y junio, otros 3 meses, y vemos que se concentra la violencia sexual en los primeros meses, no en los meses del aislamiento, ¿no? Melissa, una pregunta desde el foro. ¿Los datos que estás presentando es en el ámbito nacional? Nacional, sí, nacional. Medicina legal es la fuente. Entonces, miren, tenemos que se concentran la mayor parte de casos en los primeros meses del año, antes de que Colombia entrara al aislamiento preventivo. Y el 30% restante se concentran en los meses en los que hemos estado en el confinamiento. Una pregunta, pues, claro, evidente es, ¿cómo así? ¿Ha disminuido la violencia sexual? ¿Nos ha ayudado el confinamiento? ¿Ha cambiado los patrones de conducta de los hombres? ¿Ha vuelto el espacio doméstico, las relaciones de proximidad y la familia espacios seguros para las niñas? La respuesta es no. Las violencias en este momento, aunque ahora estamos desescalando el aislamiento, pero digamos que en este momento, igual que antes, recordemos que es un continuum, se concentran con más fuerza en los entornos domésticos y de proximidad. De todas maneras, ay, se me perdió esto. A ver.
Creo que tuve un problemita con... Ya. Se concentra en los entornos domésticos, pero esto no hace que desaparezcan los casos en el espacio público, ¿sí? Recordemos la niña, en Vera, hablamos ahora de ella porque es un caso, digamos que conmovió a la opinión pública, o por ejemplo la mujer violada por policías aquí en Cali durante el aislamiento, después de ser cogida en una... mejor dicho, la mujer salió durante el aislamiento, rompiendo el aislamiento, y los policías la toman y la violan. Esto sucedió aquí en Cali. Entonces, estos casos de abuso sexual en el espacio público se siguen presentando, ¿sí? Digamos que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que logre ponerle freno a la violencia sexual. Pensemos en los casos de Argentina, yo no sé si estoy mal, pero una niña también creo que tendría 13 años, se quedó sola en casa, su madre fue a comprar víveres, cuando regresó unos tipos se habían metido a la casa y la habían violado y asesinado. Entonces digamos que sigue sucediendo, ¿no? Por terceros y también en el espacio público, pero en el contexto del aislamiento las violencias se concentran en el entorno doméstico. Por razón o teniendo en cuenta esto, entonces la exposición de las mujeres se da sobre todo, de las víctimas, se da en el espacio doméstico y es permanente esa exposición, cotidiana, día a día, permanentemente. Recordemos que en el caso de niñas y niños, la exposición ya de por sí es permanente y se presenta varias veces. Regularmente, en el caso de las mujeres adultas, ya no sucede tanto así porque no están en una situación, digamos, de dependencia o encerradas en el mismo contexto doméstico que las niñas y los niños. En el caso de las niñas y los niños es permanente de las niñas, ¿no? Están siempre relacionadas con su victimario y su agresor, que es además una figura de autoridad dentro del entorno familiar o doméstico. Entonces, hay una mayor exposición de las víctimas a ese victimario. Antes y durante el aislamiento siguen siendo las mujeres y especialmente las niñas las víctimas mayoritarias de la violencia sexual. Antes y durante el aislamiento siguen siendo los hombres los victimarios en la totalidad, casi totalidad de los casos. Se ha reducido a casi la mitad del número de casos de violencia sexual en el mismo periodo con respecto al año pasado. Si recordemos que los análisis suelen hacerse así, ¿no? Cómo se ha comportado en el primer y segundo semestre, cómo se ha comportado en el primer, segundo, tercer, cuarto trimestre, cómo se ha comportado en el primer trimestre de 2019 con respecto a 2020, 18, tal. En este caso, con respecto al año pasado, se ha reducido más o menos a la mitad, pero viene incrementándose. Se ha reducido, pero viene incrementándose. ¿Por qué se ha reducido? Porque el subregistro se ha incrementado, ¿sí? No es que, como decía ahorita, haya disminuido la violencia sexual, los hombres hayan cambiado su patrón de comportamiento en la socialización de las mujeres a través de la violencia sexual, o porque los espacios domésticos sean ahora espacios seguros para las niñas y las mujeres. No, es porque el subregistro es mayor. ¿Por qué es mayor el subregistro? Pues por un lado están los factores que siempre perpetúan el silenciamiento de las víctimas. Ya sabemos que es difícil, que no hay garantías, que no hay condiciones, que está todo en contra de las víctimas para ellas poder acercarse a una institución. Que muchas de las víctimas que lo han hecho han sido revictimizadas sistemáticamente. Entonces, como no hay legitimidad ni garantía, las mujeres no lo hacen, no denuncian. Ha pasado. Víctimas de violencia sexual que llegan a las entidades de salud y que deben ser atendidas así, y esperan 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 8, y 10 horas. El año pasado sabíamos de una niña muy pequeña, creo que tiene como 5 años, que llegó con sus familiares y estuvo como 12 horas en urgencias y no la habían atendido, ¿sí? Entonces no hay condiciones, no hay garantías, el subregistro prevalece por eso. Pero pensemos en el contexto del aislamiento. El contexto del aislamiento que nos impone, pues quedarnos en casa, salir a determinadas horas según nuestra cédula, no todas las entidades funcionan a full motor, si no funcionaban bien antes, pues en el aislamiento tampoco, ¿cierto? Hay mayor control del victimario, el victimario está siempre presente. Si la victimización ocurre en el contexto doméstico, familiar, en la casa, la pareja, el padre, la familia, en fin, pues hay mayor control y vigilancia, hay menos posibilidades de escapar a ese control y a esa violencia.
escapar para ir a poner un denuncio, para ir a ser atendida en la institución prestadora de salud. Entonces hay barreras de movilidad, un control físico permanente por parte del agresor, hay un mayor contexto de coerción, menos opciones o salidas para la víctima y la red de apoyo se torna más frágil. Muchas veces lo que hacen las mujeres para poner distancia entre ellas y su agresor o el agresor de sus hijos e hijas y sus hijos e hijas es irse, pasar una temporada, un fin de semana, salir huyendo, lo que sea, con su red de apoyo, que de por sí son bastante frágiles, ¿sí? Porque además las instituciones, digamos, están también cortas en casas de acogida, casas de atención, casas para sobrevivientes de prostitución, de violencia sexual, en fin, imagínense una mujer explotada por un proxeneta, ¿a dónde recurre? Imposible. Una mujer que está oprimida y explotada y violentada por su esposo, ¿cómo lo hace? O que está abusando de sus hijos. Esa red de apoyo se vuelve más frágil porque las familias están en una situación de precariedad, de miedo, ¿sí? Nos han dicho que no recibamos a nadie, que nos mantengamos en casa, que un montón de cosas, ¿sí? Y pues además prevalece el prejuicio, la naturalización. Entonces, esa disminución aparente de los casos durante el aislamiento responde precisamente al subregistro, a un subregistro que es también un continuum, así como la violencia es un continuum, ¿sí? No es que se hayan disminuido los casos, antes pensaríamos que pueden haberse incrementado los casos, ¿sí? Miremos entonces, se ha disparado el consumo de pornografía, videos, películas, el mal llamado modelaje webcam, ¿sí? Y ojo, que estas críticas no son hacia las mujeres involucradas en estas situaciones que vulneran sus derechos humanos, sino que estamos hablando de quien disfruta y se lucra de eso, que ya dijimos que son mayoritariamente los hombres. Entonces se ha disparado el consumo de pornografía. ¿Y qué es la pornografía? Ya decíamos, ¿no? Es una escuela de la desigualdad humana, creo que lo dice Ana de Miguel. La pornografía es una escuela de la sexualidad masculina, del deseo masculino. Se ha disparado el consumo de la pornografía infantil durante la cuarentena. De la pornografía infantil. Aquí en Colombia no tenemos cifras. Estas cifras, por ejemplo, o más bien esta afirmación, es de varias organizaciones y por lo menos en España está más que claro. ¿Qué relaciones podemos entender que hay allí? ¿Será que la pornografía con mujeres se diferencia de la pornografía infantil? Pues claro, tienen unas condiciones, unos elementos distintos, pero hacen parte de un mismo entramado simbólico. Traducen esos, digamos, transmiten esos mismos mensajes, ¿no? La pornografía crea un objeto sexual accesible. La pornografía está enviando mensajes de forma sistemática a los niños, a los jóvenes, a los hombres. La pornografía es un medio a través del cual la sexualidad se construye socialmente. Ahora pareciera que los chicos y chicas están siendo educados por la pornografía. Niños muy jóvenes, 11 años, 12 años, 10 años ya consumiendo pornografía. ¿Acaso eso puede ser considerado libertad o pedagogía? El tema principal de la pornografía como género es el poder masculino. Y se ha disparado la pornografía y se ha incrementado el consumo de pornografía infantil. Las mujeres migrantes venezolanas en Colombia orilladas a la prostitución para poder subsistir. Porque pareciera que lo único que hay para las mujeres en condición de precariedad material es esa. La única opción es la prostitución porque el sistema le dice eso. A eso orilla el sistema a las mujeres migrantes, que no tienen red de apoyo, que no tienen condiciones económicas, condiciones materiales, que no tienen de dónde agarrarse, que tienen hijos que dependen de ellas, personas mayores, sus propios maridos. Las mujeres venezolanas están siendo prostituidas en Colombia por los hombres colombianos y las autoridades no están haciendo nada. Nadie está haciendo nada por las mujeres prostituidas, nadie que no sean las mujeres abolicionistas de la prostitución en Colombia. Por ejemplo, Claudia Quintero, que tiene su fundación Cuidar Vidas. Ella está resguardando vidas de mujeres que han salido de la prostitución, que son sobrevivientes, muchas de ellas venezolanas. Las mujeres prostituidas durante la cuarentena, exposición al virus permanente,
menores ingresos, porque el poder siempre lo tiene el putero. No hay clientes, entonces el cliente decide los términos como siempre lo ha hecho, precarizando hasta donde más puede las condiciones de las mujeres, ejerciendo todo tipo de violencias, riesgo de violencia física, de feminicidio. Ya han muerto mujeres en situación de prostitución en lo que va de la cuarentena, venezolanas. Y además piénsense esto, cómo una mujer en situación de prostitución, una mujer prostituida, va a lograr tener medidas o barreras que la protejan de un contagio. Si a duras penas, difícilmente y prácticamente nunca, los torturadores prostituyentes, según lo que cuentan las mismas sobrevivientes, utilizan profiláctico. Y bueno, ya para terminar, algunos elementos para tener en cuenta en el abordaje de esa violencia sexual. Lo primero es tener una escucha atenta y respetuosa con las víctimas, contención emocional, es decir, recibir esas emociones, no juzgar las emociones, no cuestionar, no criticar, permitir que la víctima se desahogue, darle legitimidad a su testimonio, afecto y cuidado permanente, protección. Si es alguien que depende o que está en una situación de dependencia, generar todos los mecanismos inmediatos para protegerla, buscar ayuda profesional o especializada, recibir atención, cuidados. Atención institucional oportuna, eficaz, digna, gratuita desde el enfoque de género y con enfoque diferencial, ¿sí? Atención médica y apoyo psicológico oportuno, no en cualquier momento, y esto digamos que es una interpelación a las instituciones y a las autoridades, por supuesto. O sea, aquí son las instituciones quienes tienen que responder de manera oportuna, ¿sí? Y rápida, contundente, tanto en lo médico como en lo psicológico. Medicamentos oportunos para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA. Entregar anticonceptivos de emergencia para prevenir un embarazo y asesorar a las mujeres para realizar una interrupción voluntaria del embarazo, la que entra en las 3 causales, y garantizar que pueda acceder a ese derecho si la mujer quiere interrumpir ese embarazo, no poner más barreras. Tercero, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Que la justicia opere con celeridad, que haya un enfoque feminista o de género y diferencial. Yo hago esta diferencia porque el enfoque de género se ha vuelto un instrumento tan institucionalizado que a veces parece que careciera de fondo y de forma, ¿sí? Se ha instrumentalizado, pero hasta lo último. Sin embargo, existe como un mecanismo, digamos, que permite observar esas relaciones de poder y actuar en consecuencia de esas relaciones de poder para no seguirlas perpetuando y prevenir las violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, que las instituciones actúen desde allí y desde un enfoque diferencial. Cuando son niñas y niños requieren un enfoque y una atención diferencial. Cuando son mujeres lesbianas u hombres gays que han vivido violaciones correctivas, también requiere una atención diferencial. Y esta atención diferencial no es para perpetuar su lugar de subalternidad o violentarle, sino para garantizar que el proceso de reparación se dé en las mejores condiciones posibles. Investigaciones y sanciones penales que dimensionen el daño y las secuelas para la víctima, no para el victimario. Y medidas de protección eficaces. Cuarto, sanción social, familiar y pública de los victimarios, siempre que la víctima lo desee y esté de acuerdo con ello. No pensar nunca en los intereses del agresor. El agresor tomó una decisión y su decisión fue violentar, agredir y transgredir el cuerpo, la integridad, la dignidad y el bienestar de una persona. Debe cargar con todo el peso de sus consecuencias. Si él no se midió y no tuvo empatía y respeto por la vida del otro, no tenemos por qué pensar en los intereses de él, de que su negocio, su familia, su matrimonio, lo que sea, no importa. Lo que importa es la víctima. Y no guardar silencio cómplice. Esto empieza por allí, no guardar silencio cómplice. No revictimización, quinta. Que no se cargue la víctima con la responsabilidad que involucra y corresponde exclusivamente al victimario. Que haya confidencialidad,
que la víctima no sea expuesta públicamente, ella, su rostro, su identidad, su intimidad, ni los detalles de su vida y su agresión. ¿Qué vemos en los medios y en las redes cuando sucede un caso de estos? Inmediatamente todo el mundo conoce la cara de la víctima, dónde vive la víctima, con lujo de detalles qué sucedió. ¿Sí? Lujo de detalles que rayan hasta en el morbo, amarillismo, demás. ¿Y qué sabemos de los agresores? Esto revictimiza a las víctimas. Entonces no podemos exponerlas de esa manera. Confidencialidad para ellas. No ser minimizada en los sentimientos, sufrimiento, ni en el relato de sus hechos y del hecho victimizante. No decir, mira, pero no fue tan grave, o bueno, a otros le ha pasado cosas peores. Eso es fatal. Porque tenemos que comprender que la violencia sexual daña de muchas maneras. Y aunque sí podemos hablar de que hay casos más críticos que involucran muchos más elementos en la victimización, no podemos decirle a una víctima que el relato de lo que está contando y que su sufrimiento es menor que el de otra persona. No ser confrontada con su agresor, no ser obligada a compartir espacios con él. Debe haber censura moral y social hacia el agresor, no hacia la víctima. ¿Sí? Como que vamos a ver si usted dice la verdad, vamos a preguntarle a su padrastro. No, cancelado. O que hay una reunión familiar y ya pasó hace mucho tiempo, venga ya, no se llene de cosas la cabeza. No, no se puede exponer a la víctima a su agresor. Siempre los intereses deben estar centrados en la víctima, en su reparación y en el restablecimiento de sus derechos. No ser comparada ni presionada por sus tiempos personales para sanar. Esta es una cosa que vemos mucho a veces en terapeutas o de pronto, digamos, en la cotidianidad de los espacios familiares, en fin, como que, uy, no, pero ya tienes que soltar, ya suelta, mira, llénate de perdón, ya lleva mucho tiempo el tema. No. Cada víctima tiene un proceso personal distinto con su recuperación que se relaciona con su trayectoria personal, con el hecho victimizante y con la respuesta que ha recibido de las instituciones y de la sociedad. Las víctimas necesitan reparación y la reparación implica muchas cosas, no únicamente una pena contra su victimario. Y en la medida en la que esa reparación esté incompleta o esté a medias, pues la víctima se va a tardar más. Entonces no le exijamos a la víctima algo que ella no tiene, por lo cual ella no tiene que responder. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo las demás personas que rodeamos a esa víctima para generar un escenario que favorezca su recuperación? No carguemos a la víctima con tiempos, no carguemos a la víctima con nada de esas cosas. No se le debe interpelar desde la idea sobre la necesidad del perdón o de perdonar. ¿Sí? La víctima no le debe nada al agresor, ni debe pasar por él para llegar a ella. Nunca. No se le debe presionar y yo sé que en muchos espacios de mujeres y... Qué pena. ¿Qué pasó? Espera, no. Es que tengo aquí como varios de mis hijos. Espérate, no. Ay, qué pena con todos ustedes. Es que yo tengo una manada aquí canina de 4 perrijos y perrijas y tenemos a una recién rescatadita que tiene algunos problemas de comportamiento. Me excuso por la situación. Bueno, retomo. A ver. Sí, la víctima no le debe nada al agresor y no debe pasar por él para llegar a ella. ¿Listo? Eso de que tienes que perdonar para poder sanar. Lo que la experiencia nos ha dicho a nosotras quienes hemos trabajado con víctimas de violencia sexual es que eso revictimiza a las víctimas. Las carga de una angustia y de una culpa que no necesitan, que no les ayuda y que no merecen. Muchas mujeres hablan del perdón. Siendo víctimas sobrevivientes lo hacen y hay que respetarlas también desde allí y de sus procesos personales, espirituales, para hacerlo. Pero no carguemos las demás a las víctimas con la idea del perdón. Porque lo que nos han dicho las víctimas y sobrevivientes es que las carga de una culpa, de una sensación incluso de culpa, de no ser suficientemente bondadosas, de no ser suficientemente rápidas, de no ser suficientemente humanas para ponerse en el lugar del otro. Y muchas nos preguntan, no entiendo por qué tengo que perdonarlo a él para poder sanar yo. No hagamos eso. No tiene que pasar por él para llegar a ella. Tenemos que estar allí con ella para que ella sane.
Y finalmente, prevención y transformación cultural, ¿sí? Nada logramos si solamente trabajamos en el daño causado. Nada vamos a lograr si seguimos únicamente respondiendo a la victimización presente, a cada hecho que los titulares de prensa nos muestran, las noticias, ¿sí? Si solamente estamos mirando allí y respondiendo como sociedad emocional y visceralmente hacia eso. La violencia sexual es estructural y estructurante. Por eso el esfuerzo debe ser en distintos niveles y debe ser, permanente. ¿Sí? Debe ser preventiva. La lucha contra la violencia sexual debe ser preventiva sin descuidar jamás a las víctimas que ya ha producido el sistema y que seguirá produciendo mientras logramos acabar con esto. Debe hacerse desde una conciencia feminista y antipatriarcal. Feminista y antipatriarcal. Pensar la violencia sexual en clave de su lugar en el patriarcado. No sirve tolerar, regular, relativizar, suavizar, usar eufemismos u ocultar. ¿Sí? Como que no, es que eso suena muy duro, mejor no lo digamos de esta manera, o no fue violencia, no fue violación, sino que fue acoso sexual o abuso sexual. No, las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Sí? No podemos decir trabajo sexual para referirnos al sistema prostituyente. Todas las personas deben involucrarse en la prevención y en la reparación de las víctimas, ¿sí? Todas las personas hacemos parte de esto. De acuerdo a cómo respondamos, en el nivel más cercano que tengamos con la víctima, o como sociedad u opinión pública, asimismo van a ser los procesos de las víctimas para sanarse. Y lo mismo la prevención. ¿Qué hacemos en casa con los niños, con las niñas? ¿Qué hacemos cuando un niño o una niña nos alerta de que está siendo víctima de violencia sexual? ¿Qué hacemos cuando alguien en la calle lanza un piropo a una mujer que va pasando? Nos callamos, hacemos la mirada a un lado, eso no es tan grave. Bueno, pues ahí estamos perpetuando la cultura de la violación. Y por eso nosotros decimos desde el feminismo, hay que abolir la cultura de la violación y con ello la violencia sexual y la industria de la explotación sexual. Abolir es acabar, ¿sí? No tolerar nada, ni el más mínimo e insignificante vestigio de la explotación y la violencia sexual contra las mujeres. Y como es algo cultural, estructural y estructurante, pues tenemos que hacerlo en todas las dimensiones, desde el lenguaje y lo simbólico hasta lo extremo, pasando por lo legal, por lo político, por lo cotidiano, por lo familiar, en fin. Y ya termino con esta, y es que hay que llamar las cosas por su nombre y sin evadirlas, pues solo de esa manera podremos trabajar sobre las violencias, identificar los problemas para articular las respuestas, como dice Ángeles Álvarez. Identificar los problemas para articular las respuestas. Si conceptualizamos mal, politizamos mal, dice Celia Morós. Es urgente, es indispensable y es justo acabar con la violencia sexual. Y para eso tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y listo, yo dejo allí. Muchas gracias por escucharme.